Sigue leyendo Las mujeres detrás de Picasso. En los últimos años de su vida, mi padre perdió el contacto con la mayor parte de sus hijas. Mi hermanastro Mauro, el mayor de todas nosotras, cada vez le visitaba con menos frecuencia, cansado de sus continuos desprendes y humillaciones. Viendo a Paulo y coincidiendo con él, podía imaginar las repercusiones que habría podido tener en mí haber gastado de una relación más estrecha con mi padre. Mi hermanastro, alcohólico y drogadicto, era una sombra de lo que un día fue y acabó reflejando por sí solo la imagen que nuestro padre bosquejara de él, la de un niño vago y consentido que solo servía para cometer errores, dejar en ridículo a su padre y provocar vergüenza. A ninguna nos sorprendió que muriese a causa de una maldad cirrosis. Agradecer que sucediera poco después de la muerte de nuestro padre, pues no estoy segura de que él hubiese acudido al entierro de un hijo que, a su parecer, no valía para nada. En cambio, la primera vez que conocía a Paloma y a Claude Gece Materas, me lo suele recordar Franciosa entre esas, y yo río con ella también. Creo que les tenía mucha envidia porque veía en mis hermanastras algo que yo no tuve, una infancia al lado de mi padre, viviendo con él bajo el mismo techo. Lo que en ellas consideraba una suerte era para mí el recordatorio de mi herida, de mi abandono. Las invitaciones de mi padre y Frangoice para que fuese a pasar con ellas algunas temporadas me permitieron aliviar las tensiones con Paloma y
graúte. Al mismo tiempo que me dieron acceso a una vida familiar que nunca antes había podido disfrutar. En alguna ocasión mi madre vino conmigo. Era sin duda una estampa de cambresca de la que él disfrutaba. Ni siquiera se esforzaba en disimular su placer al ver el despliegue de poder que sus mujeres presentaban ante él. Mi madre lo hizo en su momento con Dora Maar y en la década de los 30 y principios de los 50. Intento hacerlo también con Franciosa, pero la postura de esta al respecto era apacible y no sentía por mi padre ningún ápice de posesión. Así que lo único que consiguió mi madre de Franciosa fue la constatación de que no tenía pensado arrebatarle ningún lugar y que era bienvenida en su casa siempre que ella así lo quisiese. Podía estar tranquila. La nueva baraje de mi padre le había dado acceso a su compañía sin oponer resistencia, aunque raro en esa situación. Era bonito ver a mi madre feliz, no cuarto manos de cuartos de aquella época. A Francoise y así nos separaban 15 años. Generacionalmente estaba más cerca de ella que de mi madre o de mi padre. Como a edad empezaba a ser consciente de las dinámicas que alimentaba este último para asegurar la lealtad incondicional de su entorno hacia él. Cuando Francoise me planteó por primera vez que pensaba dejarle la apoye, lo hice igual que me hubiera gustado que alguien apoyara a mi madre. Nadie más lo hizo. De las parejas de mi padre que conocí, ella fue la única que me pareció que tenía la fuerza, el temperamento y la tenacidad necesarias para salvarse y no me equivoqué. Cuando ella se fue de su vida, la reacción desmedida de mi padre me avisó de que era hora de que lo hiciese y también mi madre tardó 3 años más en hacerlo.
le visitó por última vez en 1958. Con lágrimas de los ojos, mientras él se reía señalando a un fotógrafo que intentaba llamar su atención, girando, maestro, perdí porque a veces avivaba su ira y otras alimentaba su condescendencia. Vosotros estaba en la atención que le proporcionaban, que no tuvo una palabra de consuelo para mi madre, que se marchó del mismo modo que había llegado, llorando. Desconozco si lo hizo sabiendo que sería la última vez que vería a mi padre. El 8 de abril de 1973, cuando él murió, mi madre se presentó en la mansión que combatía con Jacqueline, lo que fue recibida en la puerta por el jardinero y un policía. Le negaron el vaso. Mi madre, tras argumentar quién era, no consiguió ni una sola concesión. Señora, dentro está demasiado ocupadas para recibirla. Cuando llegamos, las hijas tampoco nos permitieron pasar a ninguna. Me dolió mucho más por mi madre que por mí. Yo contaba con el apoyo de mi marido y tenía mis hermanastras, pero ella había perdido a la única persona a la que había amado, y lo amo por encima de cualquier cosa, incluso por encima de mí y desde luego muy por encima de sí misma. De alguna manera supe que aquí era también su final. Yo tenía un trabajo y una familia que sacar adelante, pero creo que ella sintió que lo había perdido todo. Mi padre había sido su razón de ser durante la mayor parte de su vida y los recuerdos ligados a él eran mucho más numerosos que aquellos anteriores a su relación. Al fin y al cabo, cuando se conocieron, ella era legalmente una niña aún. No conocía otra forma de vivir que no fuera estando a su disposición, independientemente de que él quisiera o no hacer uso de ella. He intentado explicar innumerables veces que
perdido la capacidad para dormir, abandono la posibilidad de descansar y con ambas también las ganas de vivir. Desde 1973 hasta el día de su muerte, mi madre convivió con la imagen de mi padre enterrado bajo tierra, rodeado de personas incapaces de proporcionarle lo que ella le había dado, que había sido todo, incluso después de la humillación, incluso después de casi 20 años sin verle. Se sentía responsable de cuidarle y su único lenguaje fue el de la entrega. Si la hubiesen dejado, estoy segura de que mi madre se habría inmolado sobre la tumba de mi padre para descansar por siempre a su lado. No le permitieron despedirse de él, así que tuvo que despedirse de la vida ella también. No le dejaron otra opción y conociéndole, creo que a él no le hubiera gustado que su historia terminase de ninguna otra forma. Nota biográfica. María Teresa Warder, hija de María Marguerite Warder, nace en Berneux el 13 de junio de 1909. De su padre se ha dicho que era pintor, pero ella nunca llegó a conocerle. Fue bordando, considerada hija ilegítima hasta 1930. Vivía en Maison Arford con su madre, una mujer de la que se sabe que le gustaba la literatura y tocar música clásica en el piano. Poco se conoce de la infancia y adolescencia de María Teresa, salvo que adoraba el deporte en sus múltiples disciplinas, sobre todo el ciclismo, la natación, la escalada y la gimnasia. A principios de enero de 1927 se encuentra trabajando en un campamento para menores cuando conoce al malagueño a la salida de las galerías Lafayette de París. Ella tiene 17 años y él 45. En junio de ese año empiezan una relación que mantendrían oculta durante 10 años.
en un primer momento. Este secretismo está justificado por ser ella menos de edad y estar incurriendo en un delito de corrupción de menores que podría llevarle a la cárcel más tarde. Su ocurración se deberá a que la relación podría haber sido utilizado como agravante en el primer año de proceso de divorcio con la primera mujer de Pindor, Orca Caropa María Teresa Walter nunca llegara a casarse. Entre 1928 y 1935 aproximadamente, pero sobre todo en 1932, Walter cobra la producción del artista en todos los formatos posibles, dibujos, esculturas, grabados y pinturas. De manera general, este compendio de obras suele analizarse bajo el prisma de la exacerbada sensualidad de María Teresa, sin reparar en el hecho de que la sexualización continua a la que las somete el artista se halla condicionada por los principios mismos de movimiento surrealista, en concreto por los textos y aproximaciones de Georges Bataille al sadomasoquismo. Walter admitirá en una entrevista que algunos de sus recuerdos más vividos de esa época son aquellos relacionados con las prácticas sadomasoquistas que su pareja, que esperaba de ella toda su misión y la castigaba en caso de no obtenerla, llegando incluso a quemarle la piel con cigarrillos en varias ocasiones. De las 5 obras más benditas del artista, 2 de ellas pertenecen a retratos de María Teresa Walter, El sueño, vendida por $1.55 millones de desnudo, hojas verdes y busto, vendida por
$105 millones de dólares. Ambas se sitúan entre las 10 obras de arte más caras del mundo hasta 122 obras de Malagueño llevan el título de nombre de María Teresa. En 1930 muda al apartamento que su pareja le cede en Juan Les Vins, cercano a la casa familiar que comparte con su esposa y su hija Paolo en 1935. Adele se queda embarazada de su primera y única hija, María Dolores de la Concepción Maya o Maía, nombre escogido en honor a la abuela del pintor. Entre finales de 1935 y principios de 1936 tienen lugar los dos únicos meses de convivencia de la pareja. A partir de 1937 la relación se enfría gradualmente. Se cree que debido al abandono de María Teresa, el estereotipo de ferme infant que tanto interesaba al artista, tras haberse convertido en madre. Fielmente de la relación coincide con una progresiva degradación en la forma con que la representa en sus obras. María Teresa Guarder y Mayo han cambiado de vivienda en función de las necesidades del artista, que las visita 2 veces por semana, jueves y domingos, coincidiendo con los días de Maya. No tiene clases, además de algunos fines de semana al mes. Entre 1939 y 1942 deciden de Troya durante la ocupación nazi de país. En la Trembrié, en una casa cedida por el merchante Ambroise Boyard, y posteriormente se mudan al Boulevard
En 1955, Maya decide dejar de ver a su padre y mudarse a España, país que había visitado en 1953 para ver a su tía Lola. María Teresa se encontrará con su antigua pareja por última vez en 1958. A pesar de esto, la relación visceral no se cortará hasta 1970. Es entonces cuando un equipo de abogados amparándose en la ley francesa que garantiza la obligación natural, asegura de manera oficial el pago mensual de la pensión que el artista ha dejado de pasar a María Teresa ese mismo año. Tras el fallecimiento del pintor en 1973, se les prohíbe tanto a ella como a su hija acudir al entierro. En 1977, 4 años después, María decide ahorcar en el garaje de su vivienda en Juan Les Pins tras enviar una carta de despedida a Maya.